sin importar el año, en mi país, cada 15 de septiembre se conmemora el aniversario de la independencia de México y se acostumbra a reproducir el grito que el cura Hidalgo proclamó el 15 de septiembre de 1810. Pero ninguno de estos gritos se le parece al del párroco de Dolores. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefina Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Aguascalientes! Cuando era niño, mi maestra de primaria me contó que hace más de 500 años, estas tierras fueron habitadas por diversas culturas, que durante siglos habían desarrollado su propia tecnología, ciencia y un sistema político. Después me enteré que años más tarde, esas culturas habían sido despojadas de sus tierras y que habían sido exterminadas por hombres vestidos de hierro que vinieron del otro lado del mar con las espadas y la cruz. Siendo tan pequeño, yo no podía entender por qué esos hombres se habían ensañado tanto con esos pueblos. Cuando pregunté a mi maestra, me contestó que fue causa del oro. La actitud de esos hombres frente al oro me pareció un tanto extraña. El oro es un metal de transición blando que apenas reacciona con otros elementos. Los que aquí vivían fueron obligados a realizar trabajos sobrehumanos en las minas y en las haciendas de sus nuevos dueños. Algunos de nuestros antepasados, que perdieron la voluntad de vivir, intentaron sublevarse, pero sus lanzas no fueron suficientes contra las armaduras, la pólvora y otras armas desconocidas hasta el momento. Durante siglos, hubo diversos movimientos armados para terminar con el yugo del invasor. En la escuela me dijeron que este hombre era don Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo fue un sacerdote que encabezó una de las rebeliones más importantes de México. El 16 de septiembre de 1810, acompañado por el capitán Ignacio Allende, declaró la guerra al Imperio Español. Con un ejército de 300 personas, se lanzó a la aventura y llegó a un lugar llamado Atotonilco, donde encontró su emblema de batalla, un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo y su ejército avanzaron rumbo a San Miguel el Grande, Celaya y otros pueblos. Por los lugares donde pasaban, se les unía el pueblo armado con palos, lanzas, hondas e instrumentos de labranza. La mayor parte de ellos eran campesinos sin ningún orden ni disciplina de guerra. La noticia del lanzamiento armado de Hidalgo
se recibió en la Intendencia de Zacatecas el 21 de septiembre de 1810. Y de inmediato, el gobierno colonial envió a la subdelegación de Aguascalientes 2 compañías de la caballería para evitar que cayera en manos de los rebeldes. De Zacatecas enviaron tropas a resguardar la villa, aunque gran parte de ella se sublevó y dejó las armas realistas. Esto ocasionó el pánico y muchos de los españoles huyeron a buscar refugio a Zacatecas y San Luis Potosí. 15 días después, durante la noche del 8 de octubre de 1910, la villa de Aguascalientes fue tomada por gente del pueblo, y a finales del mismo mes llegaron al lugar soldados del ejército insurgente a cargo del general Rafael Iriarte. El 12 de diciembre de 1810 sucedió en la villa algo que cambiaría el rumbo de la historia. Ignacio Allende se encontraba en Aguascalientes para reorganizar a su ejército después de la derrota de la batalla de Aculco. Realizaban prácticas militares en la plaza de armas, cuando de pronto, aproximadamente a las 10 de la mañana, se escucha un fuerte estruendo. Había estallado el polvorín insurgente, llevándose entre las llamas a un centenar de personas. Fue una fuerte explosión que se escuchó en toda la villa y en toda la población. Claro, era una población muy pequeña, ¿no? Allende, Aldama, todos sus compañeros la escucharon y vieron una nube muy negra que venía del centro de la ciudad, exactamente de esta esquina. La columna de humo denso, de humo negro, provenía de esa esquina, de este punto de la ciudad. Se dice que además del humo, se veían vigas volando por todas partes y que incluso la fuerza del impacto de esta explosión cimbró toda esta parte de la ciudad. Cuando los soldados llegaron aquí a la esquina, lo primero que vieron fue una escena espeluznante. Había volado el polvorín. Había escombro por todos lados, mezclado entre cuerpos de niños, adultos, caballos, mulas, pedazos de madera. Ya había gente ayudando aquí a las labores de rescate. Era doloroso escuchar a los niños llorando, niños heridos todavía entre los escombros, adultos entre los escombros, todos heridos, mezclados entre pedazos de mulas, de caballos, de madera. Volaron varias casas, no nomás la esquina. Varias casas de aquí de la Redonda volaron. Sepultaron a varias familias. No tuvieron tiempo de salir. Un dato curioso de la explosión es que los oficiales que estaban de guardia fueron hechos pedazos por la explosión. Sus cuerpos estaban regados. Varios cuerpos fueron a dar hasta el Templo de San Diego, donde está la plazuela, que es a 2 cuadras de aquí. Allende, personalmente, cuando se presenta aquí, realiza labores de rescate junto con su gente. Además, se queda algunos días más. Todo es porque la tragedia fue muy grande y él quedó impresionado de ver tanto muerto, tanto herido. Entonces decide quedarse unos días más y ordena a su gente que ellos sigan realizando labores de rescate entre muertos y heridos. Aquí en esta esquina de 5 de Mayo con Allende es donde está el polvorín. Se dice que todo se originó por un descuido. La gente entraba y salía con cigarros, los prendía y los arrojaba. Uno de esos cigarros fue el que provocó la explosión. Hay otra versión que fue provocada por los españoles. Y debido a eso, mucha gente se fue sobre los españoles que vivían aquí en la villa. Aunque eso no está muy sustentado. Sí, algunas de esas versiones no están muy sustentadas. La más aceptada es de que fue por un descuido. La magnitud de la explosión del almacén de pólvora insurgente fue terrible. Las acciones de rescate duraron 6 días.
En este acontecimiento perdieron la vida más de 100 personas. Ignacio Allende había venido a Aguascalientes a recoger la pólvora de ese almacén. Finalmente, se retira a Guadalajara para encontrarse con Hidalgo y se va con las manos vacías. Después de la explosión del almacén de pólvora en diciembre de 1810, el ejército insurgente sostiene una nueva batalla contra el ejército realista en el Puente de Calderón, el 17 de enero de 1811. La batalla dura 6 horas y termina con la huida despavorida del ejército insurgente. Se trató de una de las batallas de la independencia que cobró más vidas humanas. Muchos mexicanos murieron ese día, aproximadamente unos 1,200, según el reporte de Calleja. 6 horas duró la batalla. 6 horas exactamente. Empezó en la madrugada, terminó 6 horas después. 1,200 personas en 6 horas. 6 horas. Quiere decir que en 6 horas, 5 miembros del ejército realista mataban a un insurgente en 6 horas. Una cantidad muy pequeña Pequeño. para hablar de una victoria. En proporción del número que era, es pequeño. Mientras que el ejército de Calleja termina con un resultado de 41 muertos y 70 heridos aproximadamente. Y ese fue el final de la primera etapa del movimiento insurgente. Después vendrán otros, pero en ese momento Hidalgo hasta ahí llegó. Hidalgo, Allende, Abasolo, todos ellos, hasta ahí llegaron. Miguel Hidalgo llega a la hacienda de San Blas después de la batalla del Puente de Calderón, en donde sufren una derrota por el ejército de Félix María Calleja. Así es. Luego de esta batalla de Calderón, en las afueras de Guadalajara, el ejército insurgente se dispersa. Una carreta cargada de parque, digamos, que de pronto debió haber caído un trozo de metralla, fuego, algo pasó y explota. Y el ejército se dispersa, una parte viene con Hidalgo, vienen huyendo y llegan a lo que hoy es el territorio del estado de Aguascalientes por la zona de Presa de los Serna, por ahí en la carretera a Jalpa, adelante de Calvillo. Como bien señalas, pasa varios días en San José de Gracia y luego baja aquí, seguramente debió haber venido por esta zona, por este camino que está en la parte sur del actual poblado, y por aquí llegó. Aquí va a pasar una sola noche, del 24 al 25 de enero de 1811. De Guanajuato viene Allende, que también se encuentra con Hidalgo aquí, y en general están los principales jefes insurgentes. La llegada de Hidalgo a la hacienda de San Blas es un poco curiosa porque evita llegar a la villa de Aguascalientes, donde se supone que pues, tendría un poco más de protección. Aquí yo creo que cuando uno habla de estas cosas es importante evitar las construcciones intelectuales, culturales posteriores.
¿no? Ahora nosotros vemos a Miguel Hidalgo, a su gente, como los que inician la lucha por la libertad de México. Pero hay que verlos en su momento, ¿no? Eran rebeldes a la corona, un sacerdote metido a guerrillero, ¿de qué se trata? Entonces, no todo el mundo lo veía bien, ¿no? La canonización cívica de Hidalgo es muy posterior. Entonces es probable que no fuera bienvenido o no tuviera base de apoyo. No lo sabemos con certeza, pero uno puede inferir a partir de esta pregunta que tú haces inicialmente, ¿por qué sí aquí y por qué no allá? Hola, buenas. Buenas tardes. El Museo de la Insurgencia. Estamos buscando la sala donde se dice se reunió Hidalgo con los principales cabecillas insurgentes. ¿Es acá? Sí, aquí es. Aquí está el mural. Por lo que podemos ver en este mural, pintado en los 60s, Sí, vemos a Allende, que está sentado de este lado, sí. sentenciando con el dedo incluso a Hidalgo. Señalando con índice de fuego a Hidalgo, así es. Es una discusión dura, fuerte, de desnudarse, de hacer toda una recapitulación a propósito de qué es lo que ha hecho quién y qué consecuencias ha tenido. Entonces, bueno, hay una disputa, Ellos saben que han emprendido un camino sin retorno. Saben que no pueden regresar. Y entonces, bueno, pues hay que ir a fondo de esto, ¿no? Y cuando digo que saben que han emprendido un camino sin retorno, lo que estoy diciendo es que sabían que estaban jugándose la vida y que no había vuelta atrás. No iban a ser bienvenidos, no iban a decir, ay, perdonen ustedes, vamos a regresar al redil. No. Entonces, bueno, lo que están haciendo es luchar por su vida. Y justamente lo que le echan en cara a Hidalgo es esta incompetencia técnica militar para dirigir la guerra. Por lo cual, según ellos, habían perdido algunos importantes combates. Hay incluso una carta en donde Allende le cuestiona a Hidalgo, pues, de qué lado está. Y cuando uno lee las cartas que le refería Allende a Hidalgo, se da cuenta de que, pues, le reclamaba muy fuerte. Incluso tengo entendido que en algún momento se refiere a él como el cura beribón. Es como si dijera, a mí no me engañas y no eres capaz. Y aquí se necesita ser capaz. Entonces, por eso se habla de esta posibilidad de ser fusilado. Quizá alguien dijo, bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos. Es necesario que mantengamos la cordura, la unidad. Sería un pésimo mensaje que fuéramos nosotros quien ejecutáramos al padre. Y entonces sí, como tú lo señalas, hay una recapitulación. De hecho, si tú te fijas, después de aquí no vuelve a haber nada trascendente. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente está en un proceso de reorganización todo, a partir del cambio de mando. No hay nuevos enfrentamientos, ya no hay nada. Yo creo que el acontecimiento es importante para nosotros en Aguascalientes porque fue aquí donde ocurrió. Y de pronto, bueno, esto contribuye a la generación de lo que podríamos denominar como una especie de imaginario local, el tipo de cosas que nos enorgullecen o que nos dan identidad. Es como si toda ciudad o todo estado del país quisiera tener su porcioncita de historia nacional. Decir, bueno, es historia de México, pero sucedió aquí, o esto es mío. Y de pronto es nuestra forma de apropiárnoslo. Pienso que tal vez la relevancia de estas reuniones que por fin
Es un momento de la historia en donde por fin podemos ver a todos los principales jefes insurgentes vulnerables, vulnerados y vulnerables, porque vemos a Hidalgo pues completamente derrotado, ¿no? Y a un Allende que por fin se reúne con él para sacar todos esos sentimientos. Sí, yo creo que lo dices muy bien. Este estado de vulnerabilidad, yo pensaría un poco, me evoca incertidumbre, miedo sobre el futuro, valor, ¿no? Para desafiar al imperio, ¿no? Al monarca, y con el monarca quizá hasta Dios. Entonces sí, esto que tú señalas, lo señalas de una manera muy adecuada, y creo que es importante que nos acerquemos a ellos de esta forma. Y ese es otro pasaje de la historia de nuestro estado. Y este es otro pasaje de la historia del estado, así es, de Aguascalientes.